Hola, 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 yo soy Brian Porcel, bienvenidos. Hoy viene a visitarnos Michelle. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por venir. Michelle, antes de empezar, me gusta que los invitados se autopresenten un poquito para que me digan quiénes son, de dónde vienen, la edad que tienen, a qué se dedican. Si puedes explicarme un poco quién eres para que los que nos estén viendo te conozcan. Vale. Soy Michelle Fernanda, soy brasileña, vivo en España hace 5 años, 5 para 6 años. Soy entrenadora personal, me dedico al mundo del culturismo, también a nutrición, soy nutricionista y eso, y compito en la categoría wellness. Vale, Michelle, quiero ir entrando un poquito en tu deporte antes de llegar a lo gordo. ¿Cómo te iniciaste en este mundo? Bueno, yo empecé a entrenar hace más de 10 años después de mi embarazo para volver a mi cuerpo normal, más rápido. Y con el pasar de los años, fui me enamorando, fui me quedando cada vez más dentro del mundillo de entrenamientos, de culturismo. Empecé a estudiar, cambié toda mi vida para eso, pero pensaba em competir, pero com o trabalho e ninho pequeno e tudo, sempre deixava para depois. Então, quando chegou a pandemia, em 2020, o tempo que quedamos encerrados, já comecei a pensar em todos os planos que eu tinha, os sonhos que eu tinha e que não havia cumprido todavia. E esse de competir era um dos meus sonhos que eu tinha e que nunca havia ido. Solo lleva 2 años, bueno, 3 2 ahora. años. Yo, Sí, sí. yo empecé la preparación a finales de 2020, pero competí la primera vez en mayo de 2021, o sea, hace Ya, muy poco. hace nada, sí, sí, sí. Yo pensaba que hacía mucho. Vale, pues si me quieres ir contando No, entonces cómo fue tu carrera tan corta, cómo te iniciaste en el mundo de la competición. justo por isso, porque en la pandemia, cuando nos quedamos encerrados, no sé, pero creo que la mayoría de la gente empezó a pensar que iba a pasar con la vida, cuáles las cosas que habían hecho y que o que quisiera cambiar y los sueños que todavía no había cumplido. Y entonces ese fue uno de mis sueños que yo no había cumplido y que yo decidí que de ali adelante yo iba a empezar a mover para cumplir ese sueño. Y entonces a finales de 2020 já empecé a preparar-me, busquei um preparador aqui, pero não me levei bem com ele, então fui buscar um em Brasília, que é com quem estou hasta hoje, que é Felipe. Não lo cambio por nada, nem por nadie. Me levo super bem com ele já conhece todo meu organismo, como funciona todo meu metabolismo. Então, não necessito sofrer com a preparação, não necessito sofrer com o cardio, que principalmente o cardio em ayunas. E empezamos a preparação, empecé com Felipe a finales de novembro de 2020 e em maio de 2021 eu competi por la primeira vez. E em minha primeira competição, em la categoria Open, já quedei em segundo lugar. Já volví a casa com uma medalha de plata, aunque não era la que eu queria e tampouco concordei com o resultado final, pero bem, não há como discutir. ¿Pensabas que te tenías que llevar el oro? A ver, claro que sempre pensamos, pero foi algo que de verdade, se tu mira as fotos, se tu mira os vídeos, tu vai dizer que passou aqui, Ya, sabe? ya. Pero são coisas que não temos como discutir. Ayer, por exemplo, em Arnold, não sei se tu has visto, não sei se tu acompanha, pero la mejor, que es Angela Borges, se quedó en segundo. Y la primera que ganó no tiene nada de una línea de wellness. Entonces, sabe, son cosas que no sabemos que tiene por detrás, quem são seus patrocinadores, a empresa que está mantendo tudo. Então, em todos os mundilhos, creio que em todo o deporte tem isso. Sempre há alguém por detrás. Por el backstage passam muitíssimas coisas. Es una buena respuesta porque una pregunta que te quería hacer es, ¿qué opinas un poquito de los jueces? Porque según tengo entendido, que no son gente rollo que lleva 15 años o 20 años compitiendo, sino que son gente que, por ejemplo, yo me saco una titulación y podría ser juez, ¿no? Eso también Exato. pienso que también tendrían que tener una base de experiencia. Aparte, luego lo que tú has dicho, eso tampoco se puede controlar. Si son amigos de, o primo, o familiar, o yo qué sé, dinero al final, ¿no? ¿Qué piensas un Exato. poquito de los jueces? ¿Qué piensas un poco? A ver, é algo tão complicado de dizer porque, assim, cada competição é um juiz principal. Então, se o juiz principal, por exemplo, deu uma competição hoje
que le gusta un físico un poco más seco, un poco más definido, puede no ser la próxima competición. Entonces tú llegas hoy con un físico súper seco y ganha. E el próximo tu vai com o mesmo físico e não ganha, porque ele é outro juiz que ele gosta outro físico de outra maneira, um físico um pouco mais lento, não tão definido. Então se passa tantas coisas que é assim, é uma caja de surpresas. O que eu disse a meu preparador em la última competição foi: vamos a trabalhar um físico que nos gusta. Dá igual se le gusta los juízes ou não. Se vai quedar em primeiro, segundo, terceiro ou não vai a quedar em nenhum. Pero vamos a preparar um físico que é o físico base que leva las wellness, que é um físico bem definido, bem seco, sabes? E que é o principal de la categoria, que é estar com bastante pernas, com bastante glúteo, o tren superior tem que estar desarrollado, pero no mucho, el abdomen, la línea de cintura super fina, é um físico totalmente feminino, não é um físico que está como muito forte, muito, sabe, demasiado. Entonces, yo hablé con mi preparador y dijo, vamos a enfocar en cómo son las wellness del Brasil, en cómo son las wellness de Estados Unidos. ¿Por qué? La categoría leva más por este lado, porque es una categoría que nació en Brasil. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es ahí, el físico de ahí es que domina, ¿sabes? Si va a agradar los jueces de aquí, me da igual, pero vamos en ese nivel. Claro, a ver, aquí realmente tú a nivel nacional supongo que te sirve un poco para tener unas bases y saber cómo medirte, pero tú lo que quieres es llegar al europeo y para arriba, ¿no? O sea, no te sirve de nada medirte con la gente de aquí. Claro, porque assim, não é culpa de las atletas de aqui. Eu em minha primeira competição, por exemplo, se tu vê as fotos, depois eu te envio para que tu veas. Tinha que haver hecho isso antes, pero não me passou por la cabeça. La chica que me ganhou em primeiro, por exemplo, não tinha um físico para ganhar de primeiro. Pero isso não é culpa de la chica. Não podemos dizer que é culpa de la atleta ou quitar seus méritos. Não, sabe? É del juez que estava aí, que eu não sei que perfil ele estava analisando. Claro, pero Al es complicado final. porque al final lo que tú dices, tienes un trabajo hecho, una meta a seguir, un físico a llegar y a lo mejor lo cumples y todo, pero te llega otro tipo que simplemente le gusta otro estilo de físico, otra línea y ya tu físico de primera ya lo elimina, ¿no? Exato. E passa muitíssimo também o tema de que um atleta é amigo del juiz ou que seu preparador é conhecido de la gente e então vem um outro atleta que trabalha muitíssimo, que está com um físico muito melhor e não ganha. Porque o outro que é amigo, que está aí em meio de todos, é quem vai ganhar. Então é uma caja de surpresa. É um deporte que eu digo, tu tens que fazer por amor. Tu tens que fazer porque te gusta, porque é isso que tu queres para tu vida. E olvidar se tu vai ganhar, se tu vai perder, se vai quedar em primeiro, em segundo. Olvida isso. Vá, curte o momento, aproveita, sabe? Sale em tarima, feliz. São poucos segundos que tu estás ali. Então, sabe? Que disfrute, que passe bem. Y lo demás es consecuencia. ¿Te ha pasado alguna vez que por el tema de pasar un poquito de hambre o lo que sea, has llegado un poquitín débil en cuanto a fuerza, por ejemplo? No. No, siempre has llegado fuerte. No porque, como yo te dije, estoy con un preparador que él conoce bien mi metabolismo. Yo tengo el metabolismo súper acelerado. Entonces yo no necesito, por ejemplo, yo no hago cardio en ayunas desde octubre de 2021, que fue mi última competición. Eu levo um ano e pico sem fazer cardio em ayunas e não me tapo 100%. Então, eu tenho um metabolismo super acelerado que eu não necessito barrar 100% o carboidrato e, como muita gente que necessita, sabes? Que tem que barrar esse carboidrato em las últimas semanas porque não barra de peso, porque a pele não pega, porque não queda fino. Eu, por suerte ou por genética, não sei, não te puedo dizer, não te puedo confirmar nada, pero eu, hasta el momento, não necessitei passar por isso. O juego de jogar com la sal, com la agua, e barra o carboidrato em uma comida, em outra não, isso para mim já é suficiente. Próxima competición, después de la que me contaste, ¿tuviste más competiciones o ya paraste? Não, eu hice
Em maio hice una, pero competindo em duas categorias, que foi em Novais e em La Open. Em Novais me quedei em terceiro, também não de acordo com o resultado, pero bem. Em La Open me quedei em segundo. E em outubro competi uma segunda vez, que me quedei em terceiro também, que também não estou de acordo, e nadie que vê as fotos está de acordo. Pero bem, em la primeira eu pedi feedback del juez principal. E me dijo que eu salía muito pegada, com a pele muito fina, que como eu estava a nível superior. E eu dije, a ver, então tem que salir o quê? Um pouco mais lena, sabe? Para não dizer gorda, né? Vamos a Sí. salir um pouco mais lena, mais retenida, para não dizer gorda. Então me dijo que eu estava a um nível superior, que eu estava com um físico muito definido, muito seco, que por isso me quedei em segundo. Bueno, em la outra, em outubro, eu fui um pouquinho mais lena. Não desidratei tanto, porque como da primeira vez ele queixou que eu tinha as venas muito saltadas e tal, e que estava a um nível um pouco superior das outras chicas. Entonces decidí ir un poquito más lena, no desidratei tanto, desidratei de forma natural, sem poner nada, sabe, para quitar a água. Liguei super bem com uma condição física que outras chicas também me disseram que estava super bem, sabe? Havia chica que me disse assim, quando eu te vi, eu sabia que é o momento que subi em la tarima, eu não tinha nenhuma condição. E me quedei em terceiro. Não sei por quê. Em essa eu decidi não pedir feedback, barrei de tarima, me fui a casa e dije, vou fazer a hora de la maneira que eu quero, com o físico que me gusta, sabe? Vou ter como base as chicas de Brasil, que são as campeonas mundial del momento. Temos a brasileña Franciele Matos, 2 vezes Mister Olímpia seguidos. Então, Sí, hay que seguir por esse caminho. al menos si te echan o quedas un segundo o tercer puesto, al menos estás con un físico que tú has querido, ¿no? No uno que te han Claro, pedido ellos y que encima luego te echan con el físico que ellos te han pedido. claro. Vale, Porque me pediram um físico um pouquinho mais leno, não tão definido como a primeira, e me quedei em terceiro. Como também explica isso? ¿qué se siente cuando te echan de esa manera? Obviamente rabia, ¿no? Imagino. A ver, de la primeira vez, eu te juro, eu não queria subir para correr minha medalha. E eu tinha um amigo que me estava apoiando e disse: não vá correr tu medalha porque tu vai ver como isso é importante para ti al final e tal. Então eu subi, corri a medalha assim como, sabe? E em la segunda, que eu me quedei em terceiro, eu assim. Eu virava os juízes abaixo e começava a reír, sabe? Tenho os vídeos que estou assim, como, que merda está passando, sabe? Porque é uma sensação de impotência, que tu não pode fazer nada, sabe? Claro, Tu miras ao lado e diz, mira, essa chica não trabalhou como eu trabalhei e está em segundo, sabes? claro, claro, claro. Sé que si tuvieras la misma condición física, entiendo que puede tirar para un lado o para otro, pero que tú misma te veas que estás bastante superior. Por eso te preguntaba, la impotencia tiene que ser abrumadora, ¿no? É horrível. Por exemplo, em la primeira, quando tu tinha as comparativas, que estava eu e a outra chica, para definir o primeiro e o segundo puesto, mi hijo que estaba abajo dijo que escuchaba de la gente diciendo, pero la chica que está de rojo, porque yo levaba un bikini rojo, es la primera, y eso no tiene nem como comparar. Y al final no, ¿sabe? Entonces no es algo que es solo quien está a tu lado, es gente que no te conoce. Después también salió en unas páginas que tenía ahí de memes, saiu mis fotos com a foto de la chica, a gente questionando como essa ganhou em primeiro e a outra em segundo. Então, assim, tu vê que são gente que não te conhece e vê e tampouco crê que isso passou, sabes? Sí, sí, Pero es lo que hay. que no es cosa tuya de rabia personal, sino que es que está No, ocurriendo de verdad. e não é solo comigo, é com muitos. Há muitos atletas que tu mira assim, que tu diz, madre mía, pero esse que quedou em primeiro não tem nem condição, não tem nem comparativa com ele que está em segundo ou em terceiro. ¿Cómo lo solucionarías?
Yo creo que no tiene solución, ¿sabe? Porque eso es a nivel mundial. Es como yo te estoy diciendo, mira el Arnold que pasó ayer. Si tú ves las chicas de wellness y la que quedó en primero, tú dices, esa tenía un patrocinio que compró toda la competición, porque no tenía condición de haber quedado en primero. ¿Sabes? Algo que tú no tienes como luchar. O sea, ¿podrías decir que a ese nivel está un poco podrido este deporte? Sí. O sea, sería Yo imposible digo que ya. está digo que está un poco corrompido. La marca que paga más por sus atletas es la que tiene más evidencia. O sea, sería casi imposible cambiar esto de raíz. Yo creo que no. Porque há muitíssimas marcas que investem muitíssimo dinheiro em atletas e estão aí investindo também em la hora de la competición, ¿sabes? Entonces, es algo que no hay como luchar. Bueno, pasamos para lo siguiente. Esto me da pena escucharlo, la verdad. Lo escucho de todos los atletas, pero en concreto La justamente misma que... cosa, ¿no? Sí, más o menos todos dicen lo mismo. O sea, por eso te pregunto. Es una pregunta base que hago y que justamente has sacado tú, así que me ha venido bien, pero es una pena. Es una pena porque os preparáis mucho, sufrís mucho, jugáis incluso vuestra salud. Y bueno, no te puedo decir otra cosa. Solo que ánimo, ánimo y mucha fuerza. Claro, es lo que yo dije. Al final tiene que hacer por amor y olvidar. Pues si me puedes seguir contando Esa, entonces la competición, retomamos un poquito. acabei com essa e pensava em competir outra vez. Pero como ha pasado tudo isso, então eu entrei em um acordo, falei com meu preparador e digo, vamos cerrar aqui a temporada, vamos preparar um físico melhor, que não deixa dúvidas de maneira alguma, porque se eu subo em tarima com um físico incrível e não me quedo em primeiro, a gente vai ver que o problema não está comigo. Então vamos preparar um físico a nível competitivo alto, não a nível regional, a nível amateur. Vamos preparar um físico bueno e competimos em um ano e pico. Pero el ano passado eu passei por alguns problemas psicológicos e terminei por não competir porque não me sentia preparada, não me sentia bem, porque é um deporte que tu tem que estar com a cabeça 100% bem. Porque se tu não estás com a cabeça 100% bem, tu não passa adelante, não logra. E decidimos não competir, deixar passar a fase, eu me centrar um pouco mais, sabe, solucionar os problemas que eu estava tendo, para depois pensar em competir outra vez. Então, a princípio desse ano, decidimos que esse ano sim vamos a juego de verdade. E aí estamos com a preparação já top. Vengo de uma lesão, que também foi algo que foi surpreendido, pero vamos assim, de momento pensamos que está tudo bem. Vamos saber o que vai passar em los próximos meses. Luego te preguntaré por la lesión, porque te quiero preguntar por si has tenido más lesiones. O sea, luego entraremos en ese tema. Actualmente, ¿cuánto pesas y en cuánto más o menos quieres salir? Eu mantenho el 72 quilos já hace mais de um ano, pero claro, 72 quilos, pero va subindo a massa muscular, sempre está... Hoje estou com 72 quilos ao total e com 61,9 de massa muscular. Ou seja, que estou bem. Estou com 13% mais ou menos de grasa. Sempre estou aí entre 13% e 14%, não passo de isso, porque não estou fazendo cardio. Hace mais de ano que não hago cardio, então creio que me vou super bem, porque tampouco subo a grasa corporal. Não puedo passar muito de isso. O peso mais ou menos em tarima da maioria é entre 60 a 65 quilos. Eu sempre he subido das outras vezes entre 62 e 63 quilos, pero esse ano eu espero subir com um pouco mais por la qualidade muscular, por la massa muscular que também ganhei, tudo isso. ¿Es posible que subas con unos 65? ¿Puede ser? Eu espero que sim, eu espero subir com unos 67 pelo menos. Ostras, pues... Pero 67 pegada, com a pele assim fina. Sí, sí. Que te pongan un mechero detrás y te hace una radiografía, ¿no? Mais ou menos. Vale, ¿porcentaje graso más o menos? ¿6-7 o más bajo? Não, 6, 7. 6-7.
Pues más bajo ya es Sim, imposible, ¿no? praticamente, Vale, pues, praticamente. vale, entonces ya esa sería, ya me has dicho que no vas a competir, o sea, vas a competir ya, es en junio, la próxima, y tienes Dia 11. pensado luego a ver más, o depende de lo que hagas en esa, ya piensas. Já penso el día 11, el día 17 de junio, aí salto el verano, porque el verano para mim é fatal de treinamento, de tudo, porque eu passo. Aqui em Espanha eu tenho a sensação que estou em el inferno en el verano, Eso te iba a por decir, digo, Dios. si eres brasileña, carnavales, sol, ti, 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 ti. Não, pero de onde vengo? Quando chega a 30 graus já estamos morrendo, não passa de 30 graus. Ah, bueno, sí. Aquí es que Não el hace calor de verano. onde vengo. Vale, porque tú de qué parte eres? Soy de São Paulo, Pero aquí, ¿dónde vivís aquí? Madrid. Ah, Madrid. Claro, yo soy en Mallorca y tengo todo playas y mar y es distinto. Claro, Madrid, claro, é diferente. Nosotros não. ¿allí qué hacéis en Então, verano? Al Parque del nada, Retiro. nada. Vamos à praia alguns dias, pero não se hace muito. Então, vou competir. Mis planos são 10 e 11. Depois volvo em outubro. ¿En qué competición? Ui, eu tenho apontado, pero não me recuerdo muito bem as fechas. A ver, em princípio, eu quero sair em junho para saber mais ou menos o que hemos construído em todo esse ano de volume. Porque só vemos a verdade, o físico como está quando finalizamos. Quando quitamos toda a grasa para ver realmente o que hemos construído. Então, meu pensamento é, 11 de junho vou a um regional, que é aqui em Madrid, que é o Madrid Cup. E 17 de junho vou a Alicante, que é, a ver, não me acordo, creio que é em Pro, é um Pro Qualifier. E de aí já vamos a decidir as fechas, mas de outubro e novembro a ver o que vou fazer. Muy bien. Pues si quieres te paso unas preguntitas que tengo aquí preparadas, ¿vale? Y le damos un poquito de caña. Antes de nada te quiero hacer una pregunta que antes no te la he dicho. ¿Qué le dirías a una chica que quiere empezar en el gimnasio y le da mucho miedo empezar con las pesas? Porque sabes que las que no saben se piensan que van a hacer 2 veces así bíceps y se van a masculinizar. ¿Qué le dirías? Primeiro de tudo, Sí, busca um profissional. muy bien. Bu- Busca um treinador personal. Porque se tu nunca has pisado em um ginásio, tu não vai ter ideia de como mover as pesas, tampouco como manejar as máquinas. E isso te pode causar um dano, uma lesão. Então, primeiro de tudo, busca um profissional para que te oriente. Y Para que prepare um treino para ti, para que te ensine a treinar, aunque tu não siga por muito tempo com ele, pero ao menos el básico. ¿Y qué le dirías entonces a ese miedo que tiene por las pesas? De que vai quedar super forte. Sí, de que se piensa que por ir 2 veces a la semana a hacer pesas se va a poner como un hombre. Hay un meme que dice así, si ni los hombres se ponen como los hombres, imagínate las mujeres. Claro, claro, imagínate. Tampoco va a estar musculosa de un día a otro. Yo no estoy, mira, que entreno hace más de 10 años. A ver, No es así. tú estás más fuerte que yo, ¿eh? Tú estás muy fuerte. Tú tienes muy buen físico. Vale, ¿cómo llevas el humor en competición? Yo levo mejor en finalización do que en volumen. Porque a mí me gusta muchísimo comer mucho y estar siempre pesada, sabe? Dormir con el estómago pesado, no duermo bien, me desperto el otro día fatal. Entonces, yo levo mejor la finalización porque también tiene el hecho de que tú te miras el espejo y cada día tu cuerpo cambia y tú vas quedando como que enamorado de tudo que tú estás viendo, ¿sabes? Pero en volumen tú tienes que comer mucho, tú te quedas llena, gorda, tú te miras al espejo y dices, madre mía, cómo estoy gorda. Ah, yo para mí el volumen es peor que la finalización. Pues suele ser al revés, por eso te preguntaba, porque la gente normalmente pasar hambre lo lleva muy mal. ¿Y Ay, yo no. te enfada comer? ¿Te enfada? No es que me enfada comer, es que yo me siento hinchada, sabe? Me sinto pesada, com sueño, e parece que junta tudo, el cansaço, el sueño, dormir demasiado, comer mucho, e me sinto como, sabe, que
que no me rindo, que las cosas son así como estoy haciendo por obligación. ¿Te has lesionado alguna vez? Me has dicho que sí. Por favor, desarróllame. Sí, sí, yo tuve una lesión en la lumbar el año pasado, pero la verdad que fue más un desgaste físico. E eu fui levando, senti o dolor, a moléstia, pero não buscava fazer um tratamento. Hasta que cheguei a finais de setembro, outubro, e estava fatal. E foi quando um médico me disse que era bem provável que teníamos que fazer uma cirurgia. E eu me quedei, não, não. Então busquei um outro, na segunda opinião, que me disse o mesmo. ¿Sabes? Es muy complicada tu situación porque está ahí con un desgaste muy grande y tal. Y yo dije, no, que no voy a hacer cirugía, está loco. Y busqué un tercero. Ese tercero me dijo, a ver, si te portas bien y haces todo lo que yo te voy a decir, puede ser que no tenemos que hacer esa cirugía. Y yo, uff, menos mal. Empezamos con la rehabilitación en octubre. Había días que yo hacía 2 sesiones de fisio por día, una por la mañana, otra por la noche. Y cuando fue ahora a finales de enero, él me dijo, estoy sorpreso con cómo tú has reaccionado a todo eso, cómo tu cuerpo cambió, cómo las cosas fueron. Y de verdad que ya veo como que en un mes más o 2 meses más tú ya estás libre de mí, puedes seguir tu preparación y puedes competir, porque hasta principio de enero no teníamos fecha para competir. Tampoco sabía si iba a competir, porque yo no podría hacer sentadilla, no podría hacer peso muerto, no podría hacer remo, no podría hacer nada que forzasse la lumbar. Entonces estaba como así, o es una cirugía y no compito, o mejor de una vez por todas, pasa un milagro de Dios, mejor de una vez por todas y voy a por todas. Y por suerte pasó el milagro de Dios. En el caso de que te tuvieras que operar, ¿cuánto tiempo te daban? Ni idea. Porque la verdad que si yo tuviera que operar, yo no iba a operar aquí. En Brasil. Yo me iba para Brasil. Volviendo a la pregunta Nada, de... Dime. nada contra aquí. Pero aquí yo veo que toda la parte de medicina, de estética y todo está muy retrasada en comparación a Sudamérica. Entonces yo no me operaría aquí. A ver, si comparado con Brasil, no. Ya te digo que no está así, que no es tan caro. ¿No? ¿Brasil Si es más comparado caro? a Brasil, está más o menos la misma cosa. Ostras, La yo misma pensaba que cosa. era más barato. Haciendo la conversión está más o menos la misma cosa. Ujú. Pero yo digo que aquí la cosa va un poco, es más antiguo, los médicos son más, sabe, más, ¿cómo te voy a decir? Es que como mantém uma tradição de 50 anos atrás, sabe? Não cambia muita coisa. Sí. Sabe? Não é tão evolucionado como em outros países de Sudamérica, como também Estados Unidos e tudo, sabe? Não que a medicina aqui seja mala, pero tu vá a um médico, por exemplo, tu vê, a maioria dos médicos são velhos, são 70, 80 anos, Ya. sabe? Então, eles acabam que não buscam tanto la novedad, las cosas nuevas. Entonces yo no me operaría aquí. Es una cosa mía. Sí, no, Algo personal. ¿Es difícil tener pareja y competir? Esa risilla... Esa pregunta para mí es horrible. Ya te digo, es horrible. Horrible, porque yo pasé por una relación, incluso en mi segunda competición, yo estaba en esa relación y yo te digo, fue fatal. ¿Y él competía Fue fatal. también o no? Sí. Yo el día de salir de viaje a competir, yo hablé con mi preparador y dijo, mira, estoy con ganas de desistir de todo porque ese viaje se va a hacer larga. Porque parecía que yo llevaba 2 competiciones en la espalda. Porque yo voy súper bien en la fase de finalización. Y él quejaba de tudo, desde a hora que despertava, del desayuno, de la comida, de hacer el cardio, e eu me sentia como que agobiada, sabe? Como que tinha 2 problemas, el mío y el suyo. Te pegaba Entonces, la negatividad, ¿no? Claro, y eso al final Sí, a la sí. larga va siendo tóxico y te termina comiendo a ti. Eu creio que los dos estarem juntos em la mesma competição é muito complicado, porque va los dos el nivel de estrés ali
igual, ¿sabes? Pero un controla un poco más y el otro no. Entonces, cuando uno suelta el estrés, el otro también termina que, ¿sabes? Y si tú estás solo en tu nivel de estrés, tú consigues te mantener, tú consigues, ¿sabes? Te controlar. Yo, hoy, con mi experiencia pasada, yo no quiero nadie. No, y si es para venir alguien que no sea que está competindo en la misma fecha que yo, que sea en otra fecha para, ¿sabes? No me molestar en mi finalización, porque sobretudo em la última semana, tu tens que estar com a cabeça assim, ó, super, super tranquila, enfocada em aquilo, sabes? Me É imagino. muito complicado ter alguém. Porque, por exemplo, vamos a ver. Eu agora já entrei em uma fase que eu não salgo de casa, porque só quedam 3 meses. Então, eu salgo de casa para trabalhar e para treinar. Eu não como fora. Nada. Porque toda mi comida es pesada y en la medida certa. Si tú tienes una pareja que no entiendes eso, que al final de semana quieres salir para comer, o que quieres salir a ir a una terraza, o que quieres salir a ir a una discoteca, ¿qué vas a hacer? Ya, ya, Y la mayoría de la gente, tú sabes que hoy en día no está dispuesta a eso. ya. Es muy triste, ¿eh? Yo quería hablar contigo cosas muy guays, ¿eh? No me pongas triste. Vale, a ver. Pero eso no es triste, es la realidad de la mayoría. Pero es Por que, isso que a maioria dos atletas são solteiros, estão solos, porque ya, é muito complicado. sí, sí. Incluso sin ser atleta ya es complicado, ¿eh? No, no te creas. No te creas. Siendo atleta más aún. Vale, quiero entrar en tu Claro, categoría wellness. ¿Qué te piden exactamente? Si te piden pesos, te piden... Explíqueme un poco las bases de tu categoría. peso não, só a altura, são 3 talhas, A, B e C, que é hasta 1,60, hasta 1,70 e arriba, acima de 1,72, se não me equivoco. São 3 talhas, não pede peso, não tem nenhum peso mínimo. Y la base de la categoría es glúteo y pernas. Y la línea de la cintura fina. Y el tren superior desarrollado, pero un desarrollado muy, ¿sabe? Nada muy definido, muy grande. Un desarrollado femenino. La línea de cintura fina. Não tem que estar com o abdômen super marcado, isso vai de cada atleta, se quer ter o six-pack, se não queres ter o six-pack. Pero o principal é quadríceps, femoral e glúteo. ¿Tienes pensado competir siempre en wellness o en algún momento subir de categoría? En la primera competición, cuando me dijo el juez principal que yo estaba más para la categoría de figure, porque yo estaba muy condicionada, con la piel muy pegada, que yo estaba muy marcada, yo llegué a pensar en subir de categoría, de ir para la figure. Pero no me llama la atención, porque la figure ya es al revés de la wellness. Entonces yo tenía que entrenar más tren superior y no entrenar el inferior, porque por naturaleza, por no sé si por genética o por, como dicen la mayoría, por ser brasileña, las brasileñas por naturaleza ya tienen el glúteo y las pernas más desarrollado. Entonces, claro, yo iba a sufrir mucho para bajar ese tren inferior y subir el tren superior. Entonces, parei aí. Me quedo em wellness mesmo. Entonces, ¿tú crees que te vas a quedar para siempre en esa categoría? Eu creio que sim. Yo creo, era solamente por saber, ¿eh? Pero yo pienso que es tu categoría perfecta. Apoyo lo que tú has dicho, o sea, fíjate, la gente de fuera, no te guíes por lo que te han dicho aquí y que no rompan tus sueños, porque tienes un fisicazo para tu categoría. Graças. Vale, complementos en competición. ¿Qué complementos se suelen poner las mujeres en competición? El bikini, claro. Los anillos, las pulseras y los pendentes. Solo. ¿No te puedes poner nada en el pelo, por ejemplo, o en los pies o algo así? Sim, se puede, pero la mayoría no utiliza porque termina por tener mucha información, ¿sabe? Y es una categoría que es más femenina, entonces el pelo tiene que estar más suelto porque jugamos con el pelo en las poses y si el pelo está con algún detalle y tal, ya no tenemos Sí, ese esa movimiento, ¿no?
ese movimiento. para, sim, para ser um pouco mais sensual, sabe? Porque é uma categoria que necessita mais de sensualidade, porque já é... La bikini é como se fuera las niñas. Claro, aunque tenha as mulheres mais com mais idade, mas em la categoria é como se foram mais las niñas, são mais delicadas, são mais finas e tal. Las wellness já são as mulheres, digamos que assim. Então, hay que ter um pouco mais de sensualidade. Aí esse juego com el pelo, sabe? Com las manos, com passar a mano em el corpo, é algo mais, digamos que assim, que se tem que mostrar mais sensual. ¿Haces algún tipo de baile o simplemente practicas posing, posing, posing? Solo pose y la caminada. No, no bailas nada, no haces danza, no haces nada. No. Vale. Tema de Procard. ¿Vas a por ella? Cuéntame un poco. El día 17 de junio, si Dios quiere. Sí, vas a por ella. Vas a por ella y la vas a traer. Y aquí te espero para que vengas a celebrarla conmigo, ¿eh? Ojalá. Amén. ¿Combinas tu deporte con algún otro deporte? Bueno, obviamente con lo que me has dicho que no haces danza, imagino que no haces otro deporte, ¿no? No. Hasta porque ya es demasiado. Yo entreno 1h30 por día. Si voy un poco más tarde al gimnasio cuando está lleno, yo no salgo de ahí en menos de 2 horas. ¿Cómo tú vas a combinar un otro deporte? Tienes que trabajar, cuidar de casa, de niño, tú vas a hacer y dormir y descansar y preparar las comidas, tú vas a hacer otro deporte, ¿qué horas? ¿Cuánto tardas en quitarte el tinte de la competición? Bueno, leva unos 3 a 4 días. Pues sí, hay algunas chicas que me han dicho hasta más de una semana, ¿eh? A ver, el Protan, que es ese tinte más amarillo, que para mí es el mejor, que a mí me gusta mucho más, porque se queda una piel muy bonita, muy uniforme. Esse leva dias, unos 5 días, às vezes hasta una semana, depende. Hay un otro que se llama Rotan, algo assim, não sei muito bem, pero esse é mais utilizado em Estados Unidos, pero aqui também tem, que é um tinte mais oscuro. Para mim esse não me serve, porque eu sudo muito, e ele termina por não pegar na pele, esse sale de um dia a outro. Vale, el tema de accesorios y todo esto. ¿Cuánto puede llegar a gastarse una wellness en una competición, por ejemplo, entre bikini, tacones y complementos? De arriba a abajo, ¿cuánto más o menos puede dejarse una wellness? Mira, digamos que entre biquínis, sapato e uns 800 euros, por aí. Também depende muito do biquíni, porque estou ponendo aí como um biquíni de uns 400, 500 euros. Hay bikinis de mucho más. Sí, 400, 500 euros. Es mucho dinero, más luego pagar la competición, ¿no? Claro. Sí, más la competición, si tú tienes que viajar, por ejemplo, que la mayoría de las competiciones son en Alicante, para quien vive fuera tiene que pagar hotel, tiene que pagar el billete, entonces, y no es solo un día, tiene que ir 2 o 3 días dependiendo de la competición, más la inscripción, más el tinte, más la maquillaje, más las fotos. Coisa de 1.500 euros por competição, ao total, mais ou menos. Não, isso não estamos contando a finalização, a comida, as coisas que tem que tomar, não estamos contando isso. Porque isso vai de cada preparação, de cada atleta. Então, estou ponendo entre, por exemplo, uma inscrição de um regional empieza com 75 euros. Se é em Alicante, yo, por ejemplo, de Madrid, tengo que gastar el billete para ir a Madrid, o para ir a Alicante. Un hotel para quedar 2 o 3 días son 300, 400 euros. 135 euros del tinte, más 100 euros de las fotos. Si tú pagas la maquillaje, también son otros 90, 100 euros de la maquillaje. Ya fue 1.000 euros. Normal. Y si es un Pro Qualifier, que es para tentar la Procar, es más aún, porque solo la inscripción son 300 euros. Vale, mira, vamos a entrar en un top, que es un jueguecito para saber un poquito tus gustos. Me gustaría que me dijeras, a base de tu opinión personal o tus gustos personales, un top 3 mundial, del primero al tercero. Primero masculino. CB1, Ramon, el brasileño, que ganó ayer en Arnold. Y, a ver, Jay Cutler. Top mundial femenino. Ay, las femeninas ya, muchas tienen mi amor. A mí me gusta muchísimo Ángela Borges.
por su trayectoria, por tantos años, por tantas competiciones, por ser 3 veces campeona mundial, por ganar más de 60 veces el primero, pero Franciele Matos, que es la actual Mister Olímpia, que está con un físico increíble, de segundo. A ver, es que poner las dos entre primero y segundo para mí es muy complicado, porque las dos están ahí prácticamente que iguales, ¿sabes? Entonces, pero bien, Tienes que sacrificar a una. ya. Entonces, entonces yo pongo Ángela de primero, Franciele de segundo, y de tercero voy por otra brasileña también, que es Rayane Fogal. Esa fue el primer Mister Olímpia esse ano e se quedou em quarto ou quinto, não me recordo bem. Aí ele se quedou em terceiro e vem com um fisicaço incrível. ¿Quién crees a que tu físico más se asemeja? Mi ponta a seguir es Franciele y Ángela. Vale, y tengo la última pregunta, que sería, imagínate que yo te doy una carta mágica y este fin de semana, mañana mismo, domingo, hay una competición. ¿Con quién te medirías? Me da igual si es mujer o hombre, y de toda la historia del culturismo, ¿con quién te gustaría medirte? Solo me puedes decir una persona. Bueno, si es así, yo diría que para conocer, si fuera mi sueño de conocer, es claro que es Arnold. Él que llevó el deporte a ese nivel, porque si no fuera por él, nosotros tampoco estaríamos aquí hoy. Sí, es la típica respuesta, o Arnold o, ¿sabes? Arnold o Coleman, también me han dicho ¿En algunos. serio? Sí, sí, o sea, Hasta deporte también. claro, o sea, solamente, ya no sé que voy a perder, pero solo por tener a Ronnie Coleman en su mejor momento a mi lado, pues no, es lo típico que me han dicho algunos chicos. Entonces, es una pregunta típica. Vale, Michelle, pues yo creo que aquí estaría genial la entrevista. Y ahora te esperas un momento y charlamos. Vale, así que nada, chicos, muchísimas gracias por vernos. Y aquí estaremos Gracias a todos. esperando a junio que se va a llevar ese oro. Amém. Eu também espero para mostrar minha medallita. Sí, sí, va a venir para enseñarla. Chao. Tchau.